Voy a empezar la grabación y ya comparto mi pantalla. Sí me escuchan bien, ¿verdad? No hay ningún inconveniente con el micrófono. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar. Listo. Bueno, hoy vamos a iniciar con el curso de preparación para el preparatorio, valga la redundancia, de Derecho Laboral. Entonces, vamos a mirar unos conceptos acerca de derecho laboral individual, derecho laboral colectivo y al finalizar vamos a tratar de abordar la parte de seguridad social. De manera muy rápida vamos a abordar la parte de seguridad social porque nos vamos a centrar sobre todo en la parte individual y colectiva del derecho laboral y pues la verdad el tiempo no nos alcanza. Entonces, pues vamos a iniciar con el derecho laboral individual. Bueno, ¿de qué se encarga el derecho laboral individual? Es aquel que regula las relaciones que una persona física, es decir, que un trabajador, va a establecer con otra persona, sea una persona física o jurídica. Esa persona física o jurídica va a retribuir a la primera por los servicios prestados. En el derecho laboral individual, la relación que se establece por parte de un trabajador frente a un empleador siempre se va a dar a través de un mecanismo, por así decirlo, y es de que el trabajador siempre va a ser una persona natural y de que el empleador siempre va a ser una persona, bien sea jurídica o bien sea una persona natural. O sea, el trabajador siempre será una persona natural, en cambio, el empleador siempre será una persona física o jurídica. Y también tenemos el derecho colectivo laboral, que tiene características de natural, fundamental e inalienable. Es un conjunto normativo destinado a regular las relaciones entre empleadores y trabajadores cuando comprometen un interés colectivo. Es decir, los empleados tienen una misma necesidad entre sí y necesitan que sea resuelta por parte de su empleador. Esos son los dos ejes que vamos a abordar, derecho laboral individual y derecho laboral colectivo. Al finalizar la clase de hoy, miraremos una noticia de interés o relevancia, de actualidad, por así decirlo, frente al área que estamos manejando. O sea, si estamos en derecho laboral individual, pues vamos a mirar una noticia de actualidad de derecho laboral individual. Y cuando pasemos a colectivo laboral, pues vamos a mirar una noticia de interés frente a esa área. De igual modo, así como veníamos trabajando en el área de derecho privado, vamos a realizar una serie de preguntas al finalizar la clase en relación con la temática abordada. Bueno, entonces iniciemos con derecho laboral individual. Bueno, primero realicemos un breve recuento histórico frente a cómo se consolidó el derecho laboral en la actualidad. Entonces, ¿cómo inició todo? Primero, se presentaron una serie de concentraciones industriales y de desarrollo capitalista en los comienzos del siglo XX. Recordemos en este punto la revolución industrial y la serie de cambios que trajo al mundo. Es decir, pasamos de un feudalismo, de un sistema feudalista, a un sistema capitalista, donde se debía buscar por parte de los empleadores a mano de obra no tan cualificada, sino más bien barata, que desempeñara las labores al interior de las fábricas industriales. Esto se presentó inicialmente en Inglaterra, pero poco a poco se expandió por el mundo. En ese momento se presentaba una violación a la dignidad del trabajador. ¿Qué quiere decir esto?
de que en los inicios se contrataba, por ejemplo, a niños para que desempeñaran labores de adulto, de que las condiciones laborales eran sumamente precarias, es decir, no tenían implementos para desarrollar su actividad productiva, no se les brindaba ninguna clase de prestación social, es decir, no tenían derecho a la salud, no tenían derecho a pensión y tampoco tenían derecho a riesgos laborales. Por lo cual, si tú sufrías un accidente en medio del desempeño de tus labores, pues te sacaban de la empresa, eras despedido y nadie respondía por los daños generados a ti como individuo. Posteriormente, se crea la Organización Internacional del Trabajo en 1919 y ya hay un avance frente a las condiciones que tenía ese empleado. Recordemos, al inicio se violaba completamente la dignidad del trabajador, no se encontraba salvaguardado ninguna contingencia que pudiese presentarse en ese empleado. Y con la Organización Internacional del Trabajo se busca de que un órgano internacional entre a regular esas relaciones laborales que pues habían sido vistas de manera inadecuada. ¿Por qué? Porque pues el trabajador no tenía ningún tipo de protección. Posteriormente viene la Constitución de Weimar de 1919, donde se establece el derecho social del trabajo. La Constitución de Weimar también es fundamental porque consagra los derechos fundamentales y dentro de esos derechos fundamentales se encuentra precisamente el derecho social del trabajo. Es decir, ya hay una protección aún mayor a los derechos que puede llegar a tener un empleado y qué obligaciones debe cumplir el empleador respecto a ese empleado de su empresa. Posteriormente tenemos la Constitución de México de 1917, que resalta aún más las características del trabajo como derecho, es decir, miremos que vamos avanzando, cada vez se le da al trabajador una protección aún mayor y se salvaguardan las contingencias que pudiesen llegar a presentarse, y pues la Constitución de México colaboró en gran medida para que en toda Latinoamérica se apliquen esta serie de principios relativos a la protección del derecho del trabajo. Bueno, en Colombia también vamos a mirar cómo se presenta una reforma constitucional en el año 1936, donde se inicia la protección para ese derecho social del trabajo. Es decir, ya se salvaguardan contingencias que se llegan a presentar en los empleados y pues los empleadores ya son llamados a responder. Es decir, hay mayor protección, hay mayor salvaguarda para los derechos de ese trabajador. También debemos resaltar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, donde se consagra también el derecho social del trabajo, la protección del mismo, la dignidad que conlleva proteger ese derecho también. Posteriormente tenemos el Código Sustantivo del Trabajo de 1950, la Constitución colombiana de 1991, y en este punto hay que recordar algo especial, y es de que se presenta la constitucionalización del derecho laboral. Entonces, en ese entendido, pasamos de una protección meramente formal, por así decirlo, con el Código Sustantivo del Trabajo, a una constitución aún más reforzada, a una protección aún más reforzada con la Constitución Política de 1991. Entonces, en este caso, pues, se presenta una constitucionalización del derecho laboral y ya hay otros medios para poder reclamar tus derechos laborales. O sea, como empleado ya tienes otros mecanismos para acceder a la protección de tus derechos. Por ejemplo, la protección de derechos ciertos e indiscutibles se puede generar perfectamente en caso de que se llegue a demostrar una violación inmediata de ese derecho a través de una acción de tutela. Entonces, pues, hay otros mecanismos que no son los ordinarios a los cuales tú puedes acudir como empleado para que se te reconozcan una serie de protecciones por parte del Estado. Bueno, miremos cómo cambia la protección del derecho laboral a raíz de la Constitución del Estado. O sea, miremos que el derecho laboral tiene una diferente protección según el tipo de Estado en el cual nos encontramos. Entonces, en el Estado liberal democrático se presenta una igualdad y libertad formal.
Eso quiere decir que únicamente vamos a proteger el derecho laboral, por así decirlo, pero no de manera total. O sea, se le reconoce al trabajador su derecho al trabajo, se establecen unos mecanismos de protección, pero eso es todo a lo que el Estado se compromete. O sea, establece normas, reglas. Los empleadores deben cumplir esas reglas frente a sus empleados, pero el Estado hasta ese punto llega. No se involucra aún más en la relación privada de estas dos partes. Posteriormente, tenemos el estado de bienestar, donde de igual manera tenemos una igualdad y libertad formal, pero en este caso, aunado a lo anterior, se promueven los beneficios a sectores marginados. Miremos que aquí hay una protección aún mayor para las personas que se encuentran en condiciones difíciles de subsistencia y pues el Estado les brinda una serie de beneficios o trata de resarcir todos los daños o todas las situaciones por las que ha venido atravesando esa población. Entonces, pues se promueven beneficios a los sectores marginados. Y finalmente tenemos el Estado social de derecho, que en este caso el Estado se compromete aún más con la protección a esa clase trabajadora y tenemos las siguientes características. Tenemos derechos programáticos, derechos prestacionales, materialización de la igualdad y libertad. Miremos que en los anteriores clases de Estado únicamente se pregonaba igualdad y libertad en el papel, más no se cumplía materialmente. En cambio, en el Estado social de derecho ya se efectiviza los mismos. Y de igual modo, en el Estado social de derecho tenemos una justicia social y dignidad humana. Entonces, miremos cómo el Estado social de derecho cambia los paradigmas que se venían manejando anteriormente con los estados de bienestar y liberal democrático para establecer unos derechos y cómo se cumplen esos derechos. Es decir, materialmente, cómo vamos a hacer de que lo escrito pase a la realidad. Eso es básicamente lo que se hizo. Bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos presentó cambió completamente la concepción del derecho al trabajo y en el artículo 23 manifiesta lo siguiente. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse por la defensa de sus intereses. Miremos que el artículo 23 nos condensa varias condiciones del derecho laboral individual y del derecho laboral colectivo. Entonces, el artículo 23 nos menciona parte del derecho laboral individual, es decir, que toda persona tiene el derecho al trabajo, que puede elegirlo de manera libre, que debe tener condiciones equitativas y satisfactorias, de que no se debe presentar discriminación para el acceso a un empleo, ni para el ascenso dentro de un empleo, etcétera. Y también maneja partes del derecho laboral colectivo como la opción de todo trabajador a fundar sindicatos y a sindicarse por la defensa de los intereses que tengan en común esos sindicatos. Bueno, de igual modo, a raíz de la Constitución Política de 1991 y con la constitucionalización del derecho laboral, surgen una serie de principios constitucionales consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política. Bueno, aquí mencionamos cuáles son esos principios. El primero es primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de relaciones laborales, garantía a la seguridad social, capacidad, adiestramiento y descanso necesario, protección especial a la mujer, la maternidad y el menor trabajador, pago oportuno y reajuste periódico de las pensiones legales, los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados que hacen parte de la legislación interna, el bloque de constitucionalidad,
la ley, los contratos, los acuerdos y los convenios de trabajo que no pueden menoscabar la libertad, dignidad humana ni ningún derecho de trabajador. También tenemos la igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad de trabajo que desempeña una persona, estabilidad en el empleo y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, facultad para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, y la situación más favorable al trabajador en caso de duda de interpretación y aplicación de las fuentes formales del derecho, el principio de favorabilidad. Bueno, vamos a desarrollar cada uno de estos principios. Vamos a iniciar con el principio de igualdad de oportunidades. Bueno, el principio de igualdad en la relación laboral se genera, bueno, ¿qué busca? Que no exista discriminación en el acceso a ese empleo que estás desempeñando y de que no exista una diferencia abstracta, no sé, establecida, por ejemplo, por las condiciones sociales, raciales, culturales, etcétera. Entonces, que no existe esa clase de diferencia y que verdaderamente se propenda por una igualdad material y real de las oportunidades frente al acceso y permanencia en cualquier empleo. Entonces, recordemos también que en la relación laboral siempre se presenta o siempre ha existido una diferencia, o si tú vas a ponderar quién tiene mayor privilegio en una relación laboral, pues siempre será el empleador quien tenga mayor relevancia frente a su empleado. ¿Por qué? Porque el empleador es quien dispone todas las conductas, todas las reglas que van a regir ese contrato laboral. Entonces, ¿quién es la parte, por así decirlo, débil de esa relación? Pues es el empleado. Entonces, ¿qué también se propende en el ámbito laboral? Porque exista una igualdad en esa relación, pues inicialmente desequilibrada. También tenemos el principio de remuneración mínima vital y móvil. Entonces, móvil ajuste para todos los salarios, según la Corte Constitucional. Por razones objetivas, congelar los salarios, regulado en la sentencia de la Corte Constitucional C-1017 de 2003, y ajustes solo según el salario mínimo legal mensual vigente y salario mínimo integral. Entonces, ¿qué quiere decir el término móvil frente a este principio que estamos refiriendo? Se refiere a que el dinero que en el paso del tiempo pierde ese poder adquisitivo. Es decir, no es lo mismo 1.000.000 de pesos en el año 2021 que 1.000.000 de pesos en el año 2000. Entonces, ese salario se debe ajustar a las realidades por las cuales está atravesando el mercado laboral, por las cuales está atravesando el país, y pues de que debe ajustarse ese salario a la realidad por la cual se atraviesa. De igual modo, tenemos que esa remuneración debe cumplir con un mínimo vital, es decir, la subsistencia digna para la persona y la familia. El mínimo vital difiere del salario mínimo. El mínimo vital, ¿qué es? Básicamente es la cantidad de dinero que un empleado, que una persona requiere para subsistir por sí mismo. Entonces, pues para una persona, por ejemplo, que desempeñe una labor productiva como vendedor ambulante, por ejemplo, puede que su mínimo vital sea diferente al salario mínimo establecido en Colombia. Puede que él tenga que pagar arrendamiento, compra de alimentos básicos, etcétera, pero que pues sea inferior al salario mínimo. Entonces, pues la subsistencia digna para su familia puede que sea pues solventada, por así decirlo, con un porcentaje menor al salario mínimo establecido actualmente. También tenemos el principio de estabilidad en el empleo. Se refiere a la continuidad que debe tener una persona en ese empleo. Es un principio de seguridad, es una estabilidad relativa. Se presenta, por ejemplo, en los empleos públicos, la carrera administrativa y una estabilidad laboral reforzada, constitucional y legalmente, sea de manera individual o
colectiva. Entonces, este principio de estabilidad en el empleo se refiere a que no te desmejoren las condiciones que tú has venido teniendo, que pues tengas como una certeza de que vas a continuar en ese empleo durante un largo periodo de tiempo, de que si sucede, no sé, una contingencia menor, no sea retirado de ese empleo, sino que continúes en el mismo y de que puedas desempeñar esa actividad por un periodo de tiempo prolongado. Esta estabilidad del empleo precisamente se mira aún más en el sector público, donde tú ingresas a través de carrera administrativa a un empleo y pues se garantiza tu estabilidad. A menos de que tú ejecutes un acto que vaya en contravía de las directrices que emane la entidad pública. Por ejemplo, dejas de cumplir de manera reiterada con una actividad asignada por tu jefe inmediato. Entonces, eso puede dar lugar a que pues no se mantenga la estabilidad que has venido teniendo en tu empleo y que pues se desmejore tu situación, de que seas despedido de trabajo, etcétera. Pero en principio, pues que se garantice una estabilidad en el empleo para todas las personas. Bueno. Entonces, bueno, antes también miremos que, bueno, frente al sector público ya miramos que es más reforzado, que se garantiza aún más. Y en el sector privado se garantiza sobre todo por los contratos a término indefinido. Entonces, pues hay una estabilidad aún mayor para la persona que en los contratos a término fijo, en los cuales te dicen, por ejemplo, tienes un contrato hasta diciembre de este año. Entonces, se llega el tiempo, se cumple el periodo y pues pueden terminarte el contrato o se terminó efectivamente el contrato. Bueno, también tenemos el principio de irrenunciabilidad de derechos. ¿Qué se busca con este principio? Que se debe salvaguardar el trabajo y la dignidad humana y de que es ineficaz la estipulación que desmejore al trabajador, regulado en el artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo. Recordemos, hay dos partes en la relación laboral y una de esas partes controla aún más el contrato, por así decirlo. Entonces, pues el empleador no puede disponer de ninguna cláusula que desmejore al trabajador. Y pues en caso de que se llegase a estipular en el contrato de trabajo una estipulación que desmejore la condición de ese trabajador, pues se entenderá ineficaz la cláusula específica. Y pues las normas laborales son de orden público. Entonces, pues no se puede renunciar a los mínimos laborales. También tenemos la transacción y la conciliación como formas extrajudiciales para dirimir un conflicto laboral. Bueno, ¿qué es la transacción? Es una forma extrajudicial de determinar o prevenir el litigio. No es una autoridad la que se presenta al interior de esa relación. Recordemos que el contrato de transacción es meramente entre las partes. Tú transas con la otra persona con la cual tienes un conflicto. Dicha transacción se puede realizar antes o después de un proceso judicial y únicamente se pueden transar los derechos inciertos y discutibles, nunca los derechos ciertos. Y también tenemos otra forma para terminar un conflicto, la conciliación, que es un acuerdo total o parcial entre las partes. Si se presenta una autoridad, es decir, el juez laboral o el Ministerio de Trabajo, intermedian entre las partes para que lleguen a un acuerdo. Se puede presentar antes o después del proceso. Recordemos que se acude de manera preprocesal al Ministerio de Trabajo, a las inspecciones de trabajo, para que diriman un conflicto entre las partes. O en primera instancia podría hacerlo también el juez laboral, la conciliación. Y esta conciliación, en caso de que exista acuerdo entre las partes, va a ser tránsito a cosa juzgada, lo cual quiere decir que tú ya no podrás realizar ninguna reclamación a futuro frente a los hechos que suscitaron ese conflicto inicial. También tenemos el principio de favorabilidad, que aparece en Colombia con el Código Sustantivo del Trabajo de 1950. Se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Básicamente, el principio de favorabilidad lo que menciona es lo siguiente. Se plantea una situación más favorable al trabajador,
en caso de duda respecto a la interpretación y aplicación de la fuente formal. ¿Cuáles son las fuentes formales? La Constitución, la jurisprudencia constitucional, las leyes, los decretos, laudos arbitrales, convenciones o pactos colectivos. Es un principio teórico, no aplica en lo fáctico. Entonces, tú únicamente puedes reclamar el principio de favorabilidad cuando efectivamente una nueva norma, por ejemplo, esté afectando tus derechos, los derechos que has adquirido hasta el momento. También existen, bueno, vamos a mirar, mejor dicho, los conceptos de derecho adquirido, condición más beneficiosa y la progresividad en materia laboral. Bueno, ¿qué es un derecho adquirido? Es aquel concepto que nace con el derecho privado y se dice que existe cuando una persona tiene el mismo cuando cumple unos requisitos de ley para ello. Entonces, es aquello que ya entró en mi bolsillo. Entonces, tú ya has cumplido una serie de requisitos, entonces puedes acceder a una prerrogativa por parte del Estado. Entonces, por ejemplo, tú eres una mujer que se encuentra en estado de embarazo en este momento. Entonces, pues, vas a reclamar una serie de derechos que conllevan precisamente tu estado actual. Entonces, pues, esos derechos te ingresaron a ti, por así decirlo. También se presenta la condición más beneficiosa, que es aplicar aquellas normas más favorables cuando inicia la relación laboral, es decir, aquella norma derogada, y una menos favorable que se encuentra vigente. Esa norma era una expectativa legítima, por lo cual se debe probar la misma. Entonces, tú ingresaste a trabajar en una empresa del sector privado. Resulta que cuando iniciaste, las semanas de cotización que debías cumplir para poder obtener tu pensión, pues eran inferiores a las establecidas en la actualidad. Y la edad también era inferior a la establecida en la actualidad. Entonces, esa norma era una expectativa legítima, es decir, tú esperabas poder jubilarte con ese número de semanas y con esa edad cumplida. Sin embargo, en el momento, en la actualidad, pues existe otra norma, que es la norma vigente, es menos favorable, pero a la cual te puedes acoger. Es decir, esa expectativa legítima tú la puedes probar, es decir, puedes manifestar que esos derechos se pueden aplicar a ti, los derechos que anteriormente venían rigiendo en el país. También tenemos el indubio pro operario, es aquel que aunque haya una sola norma, puedo interpretarla de dos formas, esto en caso de que la ley sea confusa, y pues se aplicará la que se encuentre a favor del trabajador, o sea, la norma más beneficiosa a ese trabajador. Y tenemos también el principio de progresividad, que nos remite al PIDESC. Por regla general, una ley no debe tener carácter regresivo, es decir, siempre las normas se supone que rigen desde el momento de su sanción hacia el futuro. Pero excepcionalmente se admite el principio de progresividad, es decir, que una ley anterior rija tu relación por beneficio colectivo. Bueno, pasemos ahora sí al principio de primacía de la realidad sobre las formalidades. En este caso, se da prevalencia del derecho sustancial sobre las formas. Se regula en el artículo 228 de la Constitución Nacional. Un contrato realidad, existe un contrato realidad, se verifica que exista dignidad humana y se puede presentar el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades en el sector público y privado. ¿Qué quiere decir? En ocasiones hay empleadores que desean contratar a una persona, pero no con los beneficios que esa persona podría llegar a tener. Entonces, por ejemplo, los contratos de prestación de servicios, o sea, clásicamente son aquellos que violan este principio, porque ese contrato de prestación de servicios encubre una relación laboral, una verdadera relación laboral. ¿Por qué? Porque a ti te están diciendo, por ejemplo, que debes cumplir un horario de oficina de 8 a 12, de 2 a 6, de que debes cumplir una serie de obligaciones, de que no puedes trabajar de manera independiente, de que debes seguir las directrices de tu jefe inmediato, etc. Pero en realidad, los contratos de prestación de servicios
no te garantizan una serie de prerrogativas, como por ejemplo, prima de servicios, vacaciones, etcétera. Entonces, se desarrolla ese tipo de contratos para que tú no adquieras unos derechos ligados a las relaciones laborales. Entonces, en ese caso, ¿qué debe hacer el trabajador? En virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, demostrar que lo que verdaderamente suscribiste con ese empleador es un contrato laboral y no un contrato de prestación de servicios, y que por lo tanto se cancelen una serie de prestaciones sociales derivadas de una relación laboral, más no una relación civil. También tenemos el principio de la seguridad social integral, que recordemos, la seguridad social protege aquellos riesgos y contingencias causadas con ocasión del trabajo, clásicamente salud, riesgos laborales y pensiones. Tenemos, de igual modo, el principio de protección especial a la mujer, maternidad y menor trabajador. En este punto es conveniente mencionar el convenio 151 y 154 de la OIT, los cuales dieron lugar a la regulación en Colombia de la protección especial para la mujer en esta época de su vida, es decir, la protección a la maternidad, y se consagra de la siguiente forma. Es un principio de autonomía, derecho a la igualdad real, regulado en el artículo 13 de la Constitución Nacional, y la igualdad de sexos, regulado en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Este principio, así como involucra a la protección de la mujer frente al embarazo y la maternidad, también involucra la ley de cuotas, es decir, que no exista discriminación en el acceso ni en el desempeño de labores por el hecho de ser mujer. Entonces, si estás compitiendo por un puesto con un hombre, pues que se valoren todos tus antecedentes laborales tal y como lo hacen con un hombre. Que no se demerite la labor que tú has desempeñado, sino que se los valore por igual. Y también la protección frente al embarazo y la maternidad. Inicialmente se consideraba, bueno, antes de la Constitución de 1991, lo que tú debías hacer como mujer trabajadora mientras estabas en periodo de gestación era ocultarlo a tu empleador. O sea, que el empleador no se dé cuenta de que tú estás embarazada, porque pues si se daba cuenta de que tú estabas embarazada, inmediatamente eras despedida. Y ninguna autoridad estatal te brindaba seguridad o protección frente a ese despido por parte del empleador. A raíz de la Constitución de 1991, pues esto cambió completamente y se dice que el embarazo no es ni una enfermedad ni una incapacidad. Y tú puedes manifestarlo, incluso es tu deber y obligación manifestar de que te encuentras en estado de embarazo para la respectiva licencia que te sea concedida. Vas a tener una protección, durante la gestación, el parto, el posparto y la lactancia. Se garantizan todos tus derechos fundamentales, básicamente tu derecho fundamental al mínimo vital y móvil y también pues tu protección al trabajo y dignidad humana. Se garantiza el derecho a la estabilidad laboral reforzada, lo cual ahí es reforzada, está mal la diapositiva. Se garantiza el derecho a la estabilidad laboral reforzada, lo cual quiere decir que tu empleador no te puede despedir durante ese periodo. Entonces, pues tú le manifiestas por escrito al empleador que te encuentras en estado de embarazo y él no puede despedirte por solo ese hecho. Y en caso de que te lleguen a despedir, pues siempre debe contar con el permiso del Ministerio de Trabajo, de las inspecciones de trabajo. Y pues no es motivo de desvinculación laboral, como lo decíamos anteriormente. Bueno, entonces, este punto vamos a mirarlo al finalizar la clase, para analizar una noticia reciente respecto a la licencia compartida de maternidad. Entonces, pues, lo vamos a mirar al final también. Bueno, también tenemos el pago de pensiones, que es un derecho adquirido regulado en el artículo 53 de la Constitución Nacional,
Ese pago de pensiones debe hacerse de manera oportuna y se deben realizar los respectivos reajustes o la denominada indexación del valor de tus mesadas pensionales para que se ajusten a la realidad que vive o atraviesa el Estado en ese momento, de que el dinero que vas a recibir tenga poder adquisitivo igual a lo que hubieses podido recibir años anteriores y presunción de afectación mínimo vital si no hay pago. Entonces, pues, si no te pagan tu mesada pensional, se supone que se te afecta tu mínimo vital. ¿Por qué? Porque esos son los recursos que tú empleas para vivir de manera digna. Bueno, el derecho internacional del trabajo, es decir, los convenios internacionales de trabajo ratificados por Colombia, también protegen este derecho a la seguridad social, como es el pago de las pensiones y pues de que no se afecta el mínimo vital ni la dignidad humana de la persona que va a recibir esa mesada pensional. Y tenemos, de igual modo, el derecho a la negociación colectiva, que ya ingresaría un poco en el ámbito del derecho laboral colectivo. Entonces tenemos una negociación colectiva, que son aquellos en la cual ingresan los trabajadores, sean particulares o trabajadores oficiales, empleados públicos, y se van a concretar en decretos, todas esas negociaciones que lleguen a realizarse con el empleador en determinado momento y sobre determinado asunto que los afecte a todos en común. Y también se regula la contratación colectiva, es decir, existen trabajadores particulares y oficiales y no es para empleados públicos, a diferencia de la negociación colectiva que miramos anteriormente. Bueno, la buena fe también se va a salvaguardar al interior de las relaciones laborales. Se encuentra regulada en el artículo 83 de la Constitución Nacional y en el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo. Se presume la buena fe en toda relación, sea una relación laboral, sea una relación civil, etc. Siempre existe la presunción de buena fe. En ejecución de contratos va a ser objetiva, es decir, actos reales, y la subjetiva en la creencia de actuar bien. O sea, tú al celebrar un contrato laboral con otra persona, tienes la plena convicción de que esa persona va a cumplir lo establecido en el contrato. Entonces, pues, tú confías en esa persona en virtud de la buena fe. Y también se presenta el principio de progresividad o prohibición de regresividad. En las leyes, contratos, acuerdos y convenios de trabajo no se puede menoscabar la libertad, la dignidad y los derechos del trabajador que hayan adquirido hasta ese momento. Un ejemplo es la protección al derecho de salud como prestación social. Es decir, si tú te encuentras trabajando para una empresa, sea privada o del sector público, pues deberás salvaguardar esta contingencia a través de las empresas prestadoras de salud. Y no es admisible la regresividad en cuanto a los derechos sociales. Se presupone o se presume la inconstitucionalidad de medidas regresivas. Entonces, siempre los derechos sociales se van a salvaguardar. Es decir, si existe un derecho social a ser protegido, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad, etcétera, pues no se podrán desmejorar a futuro. O sea, no podrá decirse en el año 2025 que no existe derecho fundamental a la salud y se elimina completamente y pues ya no te deben asegurar este riesgo. Entonces, eso jamás podrá presentarse. Y miremos en este punto, y ya pasando a otro tema, pasamos de los principios a las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes del derecho laboral? Así como en derecho privado tenemos fuentes formales y materiales, en el derecho laboral de igual modo tenemos unas fuentes formales y unas fuentes materiales. ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho laboral? Es aquel derecho positivo, es decir, lo codificado. Por ejemplo, la ley, que son reglas de conducta, tienen un carácter general, se aplican para todas las personas que se encuentran en el territorio colombiano y sus extensiones, la Constitución, que es norma de normas, y el derecho internacional, que ingresa a través, recordemos, del bloque constitucional, es decir, todos aquellos convenios o acuerdos ratificados por Colombia. Y también tenemos la fuente material del derecho laboral, que son aquellas situaciones de hecho que generan derechos. Y normas especiales, y también cabe recordar que las normas especiales se prefieren sobre las generales.
Entonces, si regulan una materia específica, por ejemplo, en materia de seguridad social, la Ley 100 de 1993, pues se prefiere la norma especial frente a la norma general. Cabe recordar que como fuente del derecho laboral también tenemos a la jurisprudencia de las altas cortes, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, que son fuentes interpretativas, fuentes obligatorias y que de igual modo son precedente judicial que podemos citar al interior de procesos judiciales donde se reclamen derechos laborales. También tenemos como fuente formal del derecho la doctrina, que son aquellos conceptos de estudiosos del derecho laboral y que pueden reforzar nuestro punto de vista al interior de una demanda, consagrar aún más o reforzar aún más los hechos que estamos mencionando y los derechos que queremos que se nos reconozcan. También tenemos la costumbre, que es aquel uso continuo y general de ciertos hechos, se vuelve norma de convivencia en el lugar para el cual se está aplicando. No debe ser contraria a la ley, porque recordemos, la costumbre contra legem no se permite en Colombia. Y por fuera de la ley y beneficios se aplica, ejemplo, vacaciones en una empresa por costumbre 30 días. Entonces, pues, por ejemplo, la costumbre que se desarrolla en cierto lugar puede que sea fuente de obligaciones para todos los empleadores de ese lugar. Aquí se menciona un ejemplo un poco extraño, vacaciones en una empresa por costumbre 30 días. Entonces recordemos, las vacaciones por regla general son de 15 días, pero puede que en un departamento específico, en determinado momento, todos los empleadores de esa zona se hayan puesto de acuerdo y hayan dicho, no, vamos a entregar 30 días de vacaciones completamente pagadas a nuestros empleados. Entonces puede que esa costumbre se convierta en ley para las partes y sea obligatoria para las mismas, pero pues es verdaderamente atípico. Se aplica sobre todo en derecho privado. En derecho laboral, la verdad, si bien es fuente formal, no es de común uso. Bueno, ahora sí, pasemos a la noticia del día y finalmente terminamos con las preguntas. Ay, aquí no era. Bueno, entonces, les decía que íbamos a hablar de la noticia de actualidad respecto a la licencia parental compartida. Entonces, pasó a sanción presidencial en este mes precisamente y consagra las siguientes modificaciones en materia de licencia de paternidad. ¿Por qué? Porque la licencia de maternidad se mantiene en las 18 semanas. Sin embargo, vamos a mirar algo específico. Bueno, a partir de la promulgación de la ley, julio, en este mes, los padres gozarán de 2 semanas de licencia remunerada para estar con su bebé. Anteriormente, los padres únicamente gozaban de 1 semana para disfrutar de sus hijos. A partir de la promulgación de esta ley, a partir de julio de este año, pues los padres gozarán de 2 semanas para compartir con su bebé. Se espera que la licencia se amplíe a 5 semanas, es decir, que es probable de que en un futuro los padres tengan 5 semanas con sus bebés, pero este aumento será gradual de 1 semana por cada año y siempre y cuando el desempleo se reduzca en un punto porcentual. Entonces, con ocasión del COVID, pues la tasa de desempleo aumentó, entonces, pues es verdaderamente improbable que se aumenten se aumente periódicamente ese número de semanas, pero siempre y cuando se reduzca en un punto porcentual el desempleo y se vaya pues avanzando cada uno de los años, se supone que por cada año que pase se aumenta 1 semana en la licencia de paternidad hasta completar las 5 semanas. Entonces, en este año únicamente serán 2, pero habrá un momento en que se llegará a 5 semanas, siempre y cuando se cumpla con este requisito. Es posible redistribuir las últimas 6 semanas o parte de ellas y depende del mutuo acuerdo de la pareja. Entonces, recordemos que la mujer tiene 18 semanas como licencia de maternidad. Se dice que la mujer debe disfrutar de manera obligatoria de 12 semanas de licencia de maternidad, pero a partir de... Qué pena, ¿podrías repetir la última parte? Es que se cortó. Vale. Entonces, desde la redistribución de las semanas, me imagino. Bueno, entonces,
Verán, la licencia de maternidad no cambió, entonces se mantienen las 18 semanas de licencia para las madres. Sin embargo, con esta nueva ley de licencia parental compartida, es posible de que la mujer tenga 12 semanas de manera obligatoria, es decir, que disfrute de las 12 semanas de licencia de maternidad y de que las 6 adicionales, es decir, las que completan esas 18 semanas, se redistribuyan entre el hombre y la mujer. O sea, tú te encuentras en licencia de maternidad, ya has cumplido tus 12 semanas, te quedan 6 semanas para completar las 18 semanas obligatorias, pero deseas que tu pareja pase más tiempo con tu hijo. Entonces le mencionas la posibilidad a tu pareja de que él tome 3 semanas o tome las 6 semanas que te quedan para que comparta con el bebé. Entonces, pues a partir de este momento se pueden redistribuir esas últimas 6 semanas que conforman la licencia de maternidad de una mujer. Esas es como las nuevas modificaciones que se otorgaron en materia de licencias de maternidad y de paternidad. Listo, entonces esas son las temáticas que vamos a abordar por el día de hoy. El miércoles ya continuaremos con la parte de contratos, los contratos que se desarrollan en el ámbito laboral, pero antes respondamos las siguientes preguntas y con eso ya nos despedimos. Entonces, espero que les haya quedado claro. Si tienen dudas o inconvenientes, pues lo pueden ir manifestando a lo largo de la clase. Me olvidé de mencionarlo al inicio. Entonces, si tienen dudas o inquietudes, pues me preguntan, o sea, me interrumpen y me preguntan en ese momento. Si las dudas surgen después, pues las anotan en una hojita y me las hacen en la próxima clase. Entonces así pues ahí se hace más dinámica la clase. Bueno, por ahora pasemos a las preguntas que tengo preparadas y son básicamente de la clase de hoy. Entonces, son las siguientes. ¿Cuáles son los principios del derecho laboral consagrados en la Constitución? Mencionen algunos de ellos, o los que recuerden, de los que miramos en la clase de hoy. La igualdad de oportunidades, la remuneración mínima vital y móvil. Tenía una pregunta en esto de la estabilidad en el empleo. Mencionaste que era una estabilidad relativa. ¿Por qué sería relativa? Sí, verás, o sea, por regla general el principio de estabilidad en el empleo nos menciona que la persona pues debe propender por mantenerse en ese trabajo por un largo periodo de tiempo. Sin embargo, por ejemplo, si tú estás como empleado público de carrera administrativa en una entidad pública y cometes una sanción, por ejemplo, dejas de acudir a tu lugar de trabajo por 5 días consecutivos o no tomas en cuenta las recomendaciones realizadas por tu jefe inmediato o tienes actos de embriaguez al interior de las entidades de la institución, etcétera. Entonces, pues ello ya no permitiría que continúes con la estabilidad laboral reforzada que mantienes, sino que pues se eliminan todos los privilegios que tú has venido teniendo hasta ese momento. Entonces, pues básicamente depende de la persona que esté desempeñando la labor. Pero en principio, pues todos tienen estabilidad laboral, siempre y cuando no cometan errores en el desempeño de sus labores. Ok, gracias. Vale. Bueno, entonces, sí, mencionaste un principio que se encuentra mencionado en la Constitución, en el artículo 53 de la Constitución Política, y pues así hay muchos más. Principio de favorabilidad, principio de salario mínimo vital y móvil, principio de favorabilidad, principio de estabilidad laboral reforzada, principio de protección a la maternidad, ¿cuál otro? Primacía de la realidad sobre las formalidades, etcétera, y así muchos. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el principio de estabilidad laboral? ¿En qué consiste el principio de estabilidad laboral?
en que no se pueden afectar las condiciones del trabajador ni despedirlo y sobre todo afecta, pues sobre todo aplica en empleos de carrera administrativa o empleos públicos. Sí, exacto. ¿Y en qué consiste el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades? Básicamente trata sobre el contrato realidad, que es cuando generalmente los empleadores intentan desmejorar las condiciones del trabajador o más bien pretenden disfrazar un contrato de trabajo por un contrato de prestación de servicios para no cumplir con sus derechos laborales. Entonces, el principio de de la primacía de la realidad sobre las formas quiere decir que prima la relación laboral que se tenga con el empleador más que pues las formalidades a las que se haya llegado. Sí, sí, efectivamente. Bueno, entonces con esta pregunta queda una más, pero pues la dejamos para... Ah, no, bueno, sí, resolvámoslo de una vez. ¿Cuáles son las fuentes formales y materiales del derecho laboral? Pues está la ley y la constitución como fuentes formales y como fuentes materiales. Ahí también tengo otra pregunta. La jurisprudencia se supone que es que se ha considerado como una fuente ya pues formal de derecho, ¿cierto? Sí, O efectivamente. sigue. Ah, ya listo, ok, gracias. Vale. Sí, ahí empezaría la costumbre, la doctrina, la ley, la constitución, la jurisprudencia, que serían fuentes formales, y materiales, todo lo derivado de los hechos de la relación. Bueno, entonces, con esto terminamos la clase de hoy y, bueno, espero que la temática haya sido clara. Terminemos la grabación y la estaré compartiendo, no sé si